los verbos son palabras que son fundamentales en todo idioma. No podemos hablar sin los verbos, no podemos comunicarnos bien, porque si usted elimina los verbos, trate de conversar con alguien y que usted no use ningún verbo. ¿Qué puedes decir? Un perro grande, un perro chiquito, el cielo es azul y cosas así. Estás mencionando sustantivos, estás mencionando pues palabras que están calificando a esos sustantivos, pero no está diciendo nada. Estás limitado. Trate de hablar sin usar un verbo. No podemos, apenas, no podríamos tener una comunicación. Tan importantes son los verbos en cada idioma, en el español, en el inglés, en el hebreo, el francés, en el griego, en todos. Ahora bien, las escrituras nos presentan al verbo principal, un verbo personalizado, y lo declara como el verbo de Dios, que lo es todo. Fíjense que hay otra versión, en vez de usar el término verbo en este pasaje que voy a leer del Evangelio de Juan capítulo 1, en vez de decir el verbo, dice la palabra. Ahora, usa esa expresión con inicial mayúscula, la palabra, porque sin palabras no podemos hablar o tenemos mucha dificultad para comunicarnos, sería por señas, lenguaje de mudos u otra forma de comunicación, pero sin palabras. Entonces, pero usamos ahora lo que dice aquí la versión que comúnmente leemos, que es la Reina Valera revisada de 1960, que no es infalible, no hay ninguna versión infalible. Son traducciones, no están enseñándonos algo malo, pero hay unas traducciones mejor que otras. Y esta es la más popular, es buena, no es mala. No creo que es la mejor. Pero dice Juan en su capítulo 1, Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Ahora leemos en el verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Permite, Padre Celestial, que esta escritura
cobre vida en nosotros. Que el Espíritu Santo nos enseñe las verdades que hay aquí en estas palabras. Que las tomemos, que las entendamos, que las creamos y que las vivamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hacía mucho tiempo que yo no predicaba sobre esta escritura. Y hace días, pues, había puesto unas notas muy superficial acerca de ello y después seguí pensando y seguí orando por esto y quiero compartirle esta palabra, que es una palabra conocidísima, pero una palabra que necesitamos ahondar en ella y pasearnos en ella. Hay tres declaraciones acerca del verbo. En este texto, en este pasaje que hemos leído, hemos excluido los versículos que hablan de Juan el Bautista. En un paréntesis, allí, versos 6 al 9 o al 8, en un paréntesis. Entonces, la primera declaración que encontramos es una declaración de existencia. Existencia. Dice la Escritura aquí, en el principio. Mire que se habla del principio. Y mire que se añaden años y millones de años acerca de la presencia del hombre y de la presencia del universo, la existencia del universo. Pero científicamente hay tantas hipótesis que ninguna tiene fundamento y nadie sabe cuál es el principio. Pero aquí dicen el principio. Y yo me pregunto, ¿cuál principio? ¿Cuál principio? Porque me está diciendo el principio. Puede ser el principio del descubrimiento de América. El principio de la salida de los hebreos de Egipto, el principio de, bueno, cuando se dispersaron los hijos de Noé, no sé, podemos buscar distintos principios, pero ¿a qué principio se refiere? Yo entiendo que este principio es el principio de todo lo que vemos. El principio de todo lo que vemos en el principio. Y tenemos que remitirnos a Génesis 1:1, conocido de todos nosotros, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que me está haciendo un paralelo aquí, Juan 1 con Génesis 1:1, porque está hablando de un principio y los dos principios es lo mismo. Entonces, en el principio, antes de todo lo que vemos, es ese principio. Antes del principio, el verbo era. Dice aquí que en el principio era el verbo. Antes del principio, el verbo existía. Existía. Estamos hablando de existencia. Jesús hablando con los fariseos y personas que le escuchaban, que no eran precisamente sus discípulos, dijo estas palabras que les molestó, se enojaron y dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Se dijeron: si no tiene todavía 50 años y vio a Abraham y es antes de Abraham, ¿cómo va a ser eso? Antes que Abraham fuese, yo soy.
Y entre Jesús y Abraham hay aproximadamente 4.000 años de diferencia. Entonces, antes del principio, el verbo estaba con Dios, dice la palabra. Y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con Dios. Antes del principio. Yo digo antes porque hay un principio, pero cuando eso se inicia, ese principio ya estaba el verbo. Y dice aquí que el verbo era con Dios, o con otras palabras, estaba con Dios. Entonces, está hablando de dos personas, está hablando del verbo y está hablando de Dios. Aquí hay dos entes distintos, dos personas. Ese Dios, se dice aquí, por supuesto, tiene que ser Dios Padre. Dios Padre. El verbo estaba con Dios, Dios Padre. Entonces, demuestra que se trata de dos personas diferentes. Dos personas diferentes. Y dice aquí la palabra, el mismo verso, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Antes del principio, el verbo era Dios. El verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y no nos está hablando de dos dioses. No está refiriéndose a dos dioses. La persona del Espíritu Santo está, pero no se hace referencia al Espíritu Santo en este texto. Entonces, no son dos dioses, sino un Dios que aquí se nos muestra en dos personas y que la Escritura lo revela y nos muestra en tres personas. Pero el texto explícitamente nos está presentando dos personas, al verbo y a Dios. Y me está diciendo que el verbo estaba con Dios, y me está diciendo que el verbo era Dios o es Dios. Entonces, esto es algo de suma importancia. Y no está escrito por gusto. Está escrito para que entendamos. Primero que todo, Dios es eterno. El verbo es eterno. Por supuesto, el Espíritu es eterno. Antes de todas las cosas, nosotros no sabemos, y esto son discusiones teológicas, no sabemos por qué Dios creó. Aunque hay un texto que lo dice un poco más adelante, yo lo voy a mencionar, pero en la eternidad Dios determinó crear lo que ha creado. Pero Dios no necesitó de la creación, ni necesita de la creación para existir. Dios no necesita de la creación, porque Dios existe por sí mismo y es eterno. En el perfecto sentido de la palabra, porque nosotros estamos aquí, vamos a llamar un paréntesis, que es el tiempo. Antes del tiempo había eternidad, después del tiempo eternidad. Nosotros vamos a enfrentar una vida eterna y los no salvados van a enfrentar un juicio eterno. Está hablando que eso es para siempre, vida eterna, juicio eterno. Uno y otro, Jesús manejó los dos términos. La palabra de Dios del Evangelio usa los dos términos y tiene la misma duración, la vida eterna, que el castigo eterno. Es una realidad, pero esa eternidad que se refiere a nosotros y a la criatura, los ángeles están como criaturas eternas. Tuvimos un principio, un origen. Los ángeles tuvieron un origen. Hubo un tiempo que no existían los ángeles.
Y hubo un tiempo que no existía el hombre, ni existía el universo, pero Dios sí. Bien, ahora vemos una segunda declaración. La segunda declaración está en el verso 3 de este pasaje, que nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay una segunda declaración. La primera parte me está declarando existencia, la existencia de Dios, la existencia del Verbo. Y ahora está declarando una acción, la creación. Crea. El Verbo crea. Cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, ese Él, por supuesto, se refiere al Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces fue hecho por el Verbo. Y sabemos, el pasaje lo demuestra, y otros textos también de la Escritura, aquí en el Nuevo Testamento lo demuestra, que el Verbo es Cristo. No tiene otra explicación. El Verbo es Cristo. Entonces, vamos a ver Colosenses 1:15, que me amplía esta idea de Colosenses 1:15. Dice la Escritura. Es interesante, me gusta, es profundo el libro, la carta a los Colosenses. Se mete profundo aquí el apóstol Pablo, la comunicación. Y ese capítulo 1 repite mucho él, ¿no? Hablando de Cristo. Entonces dice el verso 15: Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuidado, esta parte es un tropiezo para algunas personas. Y algunas personas y algunas sectas toman esta parte como que fue creado, como que Jesús o el Hijo de Dios fue creado. No, no es el sentido. Primogénito de todo. Y la palabra primogénito significa hijo primero. En este caso, en otro lado, leemos unigénito, hijo único. Ahora, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, aquí se nos va ampliando la idea. Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que Dios invisible. Jesús dijo, a Dios nadie le dio jamás. A Dios nadie le dio jamás. Nadie ha podido ver a Dios y vivir. Me dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, muéstranos. ¿Y qué le dijo Jesús? Felipe, ¿tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y Él somos uno. No es que el Padre y Jesús sean una misma persona, son dos personas diferentes. Pero es un Dios. Es un Dios.
Y Jesucristo es la manifestación visible, tangible de Dios, que nació como nacen todos los niños de aquella madre María, y que lo amamantó y lo cuidó y creció y anduvo por aquellos caminos, de aquellas aldeas, y se cansó y tuvo hambre y durmió. Es Jesús. Es la imagen del Dios invisible. Porque tenemos que darnos cuenta, sin entrar en ninguna posición de esas extremistas desviadas, pero los cristianos tenemos que dar cuenta, creerlo, porque la palabra de Dios nos presenta que existe un mundo espiritual, que los saduceos no lo creían. Existe un mundo espiritual y está Dios en ese mundo espiritual y tiene una morada y tiene un trono y están los ángeles y hay criaturas que honran a Dios y le sirven, y hay poderes espirituales malignos, porque el diablo es una criatura que fue muy prominente y es una criatura caída, rebelde, maligna, opositor, que la palabra diablo significa adversario. Eso es real. El hecho de que yo no lo vea, ni que lo pueda probar de una manera científica, no quiere decir que no sea real. Inclusive, para muchos no cristianos, ese mundo espiritual existe porque se comunican con demonios. Se comunican a veces con personas que creen que fueron antepasados, familiares o distintas. Son demonios. Entonces, es real. Podemos estar ajenos a esto. Existe un mundo real. Y también los cristianos debemos tener presente que estamos en una guerra espiritual. Tú, cristiano, debes saber que estás en una guerra espiritual. Que hay un enemigo que te enfrenta y que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, lo que quiere decir no es contra persona humana, no es contra aquel que me mortifica, aquel que me daña, no es contra el jefe que la tiene tomada conmigo, no es con nadie de este mundo. La lucha verdadera es con esos poderes de maldad que están detrás. Y todas esas personas pueden ser usadas por esos poderes. Eso es lo que me enseña la Biblia. Claro, algunos se dedican a enfatizar esto de una forma tal que casi no se puede vivir porque viven aterrorizados o viven de... No, pero nosotros sabemos quién hemos creído, ¿verdad? Y nosotros tenemos las promesas y la presencia de ese Dios. Entonces, en el Verbo fueron creadas todas las cosas. Todo el Verbo, en el Verbo, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Aquí me describe. Dice, el cielo y la tierra. Déjenme volver a pasar. Todas las cosas por él fueron creadas, sin él nada de lo que fue creado. Se refiere cielo y tierra, todo lo que hay en él. En el cielo hay un mundo espiritual, como dije, y ahí están los ángeles que sirven y adoran a Dios.
Entonces, creado por Él. En la tierra, todo lo que hay sobre la tierra misma, pero no la tierra es un pedacito. Yo vi un día una presentación de la NASA que me dejó así, me llevó por un camino esa presentación de la NASA que me lleva a la Biblia. La Biblia me lleva por el camino de la relación con Dios y de la necesidad que tenemos de Dios y de la pequeñez de nosotros y de la dependencia de nosotros de Dios. Y nos lleva ahí a que no somos prácticamente nada. Y esa presentación de la NASA, de unos científicos de la NASA, que decía allí quiénes eran y todo, y en una cápsula que mandaron, y esa cápsula con tremendas cámaras fue grabando todo su viaje, pero eso se fue alejando de la tierra y alejando de la tierra de una manera extraordinaria. Tanto se alejó que la tierra llegó a ser un punto en el espacio. ¿Entiende lo que es un punto? A veces miramos una estrella y vemos un punto, pero es un punto luminoso. No se veía luminoso, se veía, se notaba todavía, pero no luminoso. Ese punto allá, tan lejos, tanto espacio, sin ninguna materia, porque el universo es así. El universo está tan distante. Cada planeta, cada cuerpo celeste, cada estrella una de otra, cada galaxia, cada vez descubren más, cada vez descubre que es más extenso, más profundo de lo que se cree. Y entonces hizo una reflexión este científico, y mirando allá en esa pantalla, ese punto decía, allí estamos nosotros. Ahí estamos tantos millones de habitantes. Ahí estamos en nuestras luchas, en nuestro quehacer, en nuestra zozobra. ¿Y qué somos? No somos nada. Miren el punto que era la Tierra. ¿Cuántos millones tiene la Tierra? Recientemente dice la ONU que se alcanzó ahora, en noviembre, los 8.000 millones de personas. Entonces, ¿qué somos? Por aquí mirado de un objetivo y aquí mirado desde otro a través de la Biblia. Entonces, Él creó los cielos y la tierra y creó las cosas visibles, todo lo que vemos, mar, montaña, ríos, valles, animales, plantas, árboles, enormes árboles en algunos lugares, las cosas pequeñas, flores, los insectos, los monstruos marinos, los peces, todo lo pequeño, lo grande, todo lo visible lo creó, y a nosotros, los seres humanos que son la corona de la creación. Nos creó al final como corona de la creación, a imagen de Dios. Acuérdense y no olviden de esto. El hecho de que uno no entienda una cosa no significa que no sea real. Y dice la palabra de Dios que lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Lo que se ve, todo lo que usted ve, fue hecho de lo que no se veía. Ese es el problema de los investigadores y de muchos, tantos científicos, entre comillas, que rechazan. Pero, por ejemplo, la teoría de la relatividad que Einstein propuso, él planteó que la materia se convierte en energía, y eso es lo que hace la fusión.
Eso es lo que hace ese mecanismo atómico. La materia se convierte en energía, en luz, en esa expansión, en esa potencia. Y entonces él lo planteó, la ecuación al revés, que la energía puede ser convertida en materia. Pero eso, hasta donde yo sé, no se ha logrado ahora. Y me deja pensando, porque yo me dije a mí mismo, eso es lo que hizo Dios. Eso es lo que hizo Dios. Dios usó una energía que no se veía y con esa energía creó el mundo, creó todas las cosas. Ahora, Él creó también toda autoridad y toda jerarquía. Miren, la autoridad aquí, humana, terrestre, viene de Dios. Si no hubiera autoridad en la tierra, viviríamos en una anarquía. Y lo que quiere decir que cada cual haría lo que le parece, y esto sería imposible de vivir. Pero hay autoridad. Lo que pasa es que la mayoría no son buenas, pero hay autoridad. Y hay un presidente, y un rey, y un gobernador, y hay primeros ministros, y hay los alcaldes, y hay policías, y hay jueces, y hay una serie de autoridades. Y nos tenemos que sujetar a la autoridad. Y Hebreos 13 nos habla de que nos debemos someter a toda autoridad superior. Hebreos 13 no dice, cristianos, sométanse a las autoridades que son buenas. No, que nos sometamos a la autoridad. Claro, si la autoridad me pide algo que está violando la palabra de Dios, que está violando mi conciencia, yo no lo voy a hacer. Pero estamos puestos para obedecer la autoridad. Entonces, hay autoridades en la tierra y Dios estableció autoridad. Y hay autoridades en ese mundo invisible. Hay autoridad. Me está diciendo que hay tronos, dominios, principados y potestades. No sabemos mucho acerca de eso. Se ha escrito, se ha hablado, no me voy a meter mucho en esa cuestión, pero hay autoridad. Los arcángeles son ángeles, tienen la misma esencia que un ángel. Es un ángel, pero tiene una autoridad. Una autoridad. Hay príncipes entre los ángeles. Y se estima, algunos estudiosos, investigadores de esto, que un serafín y un querubín, algunos lo ven como una criatura diferente, ángel. Puede ser, no vamos a discutir sí o no, pero otros lo ven como un rango de ángeles. Pero el hecho indudable es que entre los ángeles hay autoridad, hay nivel de jerarquía. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Él. Y dice aquí, y para Él. ¿Con qué propósito? Por medio de Él y para Él. Hermanos, ¿saben lo que esto me está diciendo? Que aquí se denota propiedad. Jesucristo es propietario del universo, propietario del mundo en que vivimos, propietario de los ángeles y propietario de nosotros los hombres. Él es el dueño. ¿Lo entendemos? Él es el dueño. Ahora, y quiero decirle algo, tampoco me voy a meter mucho en esto, solamente le voy a mencionar. Algunos teólogos dicen que toda esa autoridad
toda esa autoridad del Señor. Allí en Edén, cuando el hombre es creado, al hombre se le dio una autoridad sobre la tierra. La vas a juzgar, la vas a explotar, o sojuzgar, perdón, la vas a explotar, la vas a usar, todo se va a someter a ti. Así dice, todo se va a someter a ti. Y le da un señorío, transmite Dios una autoridad a Adán. Y más tarde, Adán peca, se rebela, le falla por causa de el tentador, de la tentación aquella, y Adán pierde. Eso que estoy hablándole es algo que tiene un concepto teológico, puede tener total verdad o no ser así totalmente, y pierde lo que se le había conferido. Ya no es el Señor de esta creación, pierde eso, y eso pasó a mano del adversario, y el diablo se apoderó de lo que Cristo le entregó a Adán. Y por eso, se lo digo rapidito, Jesús viene a reconquistar lo que le pertenece. ¿Entienden? A reconquistar lo que es de él. Tercera declaración. La tercera declaración es redención. Redención. Versículos 9 al 14. ¿Qué me dice aquí? Dice que en el verbo estaba la vida. Y yo lo puse en presente. Y digo que en el verbo está la vida. Está la vida. Y esta vida es la luz de los hombres, la luz de la humanidad, la luz que necesita. ¿Qué pasa hoy? Que la humanidad está en tinieblas, está en oscuridad. La humanidad, la ONU, la Organización Mundial de Naciones Unidas está en oscuridad. Y la OEA está en oscuridad. Y todas las asociaciones de naciones y de hombres están en oscuridad, porque están fuera del control y señorío de Cristo, que es el verbo. Entonces, la luz verdadera vino a este mundo. Vino esa luz. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Entonces la luz vino, apareció, por eso hubo un canto extraordinario en los cielos aquella memorable noche del nacimiento de Jesús, cuando los ángeles cantaron, cuando anunciaron. Ese verbo convivió con nosotros, convivió con los hombres, convivió. No vino un día de paseo. Decía, leí una cosa muy bonita y lo compartí en la página mía de Facebook, porque es un escrito de un pastor ucraniano, y allí aparece en ucraniano, pero más abajo pone la traducción. Y entonces está hablando, y él aparece en una foto. Y allí hay una Biblia más grande que él. Bueno, algo que simula la Biblia tal vez, más grande. Un libro abierto como una Biblia. Y él está metido dentro del libro. Está metido. Aquí está la página y aquí él está dentro. Se ve la foto. Y entonces dice, le da una aplicación. Dice, para tú poder entender un país, tienes que ir a él y tienes que vivir en él y tienes que ver cómo son la gente y cómo viven, cómo piensan. Meterte en el país
meterte en el país, de lo contrario, eres un turista que viene unos días y paseaste y te fuiste, pero tú no estuviste viviendo en el país, viviste de visita. Entonces hay una gran diferencia, y entonces él lo aplica. Dice, no seas un turista de la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. Vive dentro de la palabra de Dios. Convive con los profetas, con los apóstoles. Aprende los dichos de la palabra de Dios. Entonces, ahora él convivió, y dice aquí que manifestó su gloria y su poder. Claro que sí. Jesús, cuando estuvo aquí, manifestó el poder y la gloria de Dios con los milagros que hizo, con todo. Ahora, el mundo es suyo, dice la palabra que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero el mundo es de él, lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Porque él lo creó. Pero que dice el salmista, de Jehová en la tierra de su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Así dice el Salmo, de Jehová en la tierra de su plenitud, el mundo de los que habitan en él, de todas las naciones y razas y lenguas, etc. Entonces, el mundo no le conoció, no le recibió, no le ha recibido hasta el día de hoy. Esos organismos, esos gobiernos, hay algunos creyentes formando parte de algunos gobiernos y hay algunas expresiones allí positivas, bíblicas, pero no hay gobierno cristiano en el mundo, ni hay país cristiano en el mundo. Nadie se engaña, no hay país cristiano. Este mismo país nació con influencia cristiana. Ha tenido hombres al frente que han influido por su fe y ha sido positivo, pero no se puede decir nunca los Estados Unidos ha sido un país cristiano, ni lo ha sido ningún otro. Esa es la verdad. Entonces, el mundo no lo conoció ni lo conoce hoy. Hoy el mundo sigue sin recibirlo. Dice que a lo suyo vino al mundo, pero los suyos, la gente, pero también vino a su gente, el pueblo judío, el pueblo de Israel, su gente, que Él lo formó, el único pueblo formado por Dios. Abraham te escogí de ti para hacer de ti una nación grande. Dios no escogió a ninguna nación, Dios ha bendecido naciones. Y puede bendecir a cualquier nación que le busca. Y se vuelve a vivir por amor. Porque te amo. Porque te amo. Así que la venida de Él no fue un fracaso, hermanos. Él vino, predicó, murió, resucitó y volvió al Padre. Pero la venida no fue un fracaso. Porque la redención se ha efectuado. La redención se ha efectuado. Y el hecho es que estamos nosotros aquí. Y que antes de nosotros han pasado millones y millones. Y que no somos este puñadito. Que hay millones sobre la tierra que han sido redimidos, rescatados. Dice el verso 12, creo que es fundamental, el verso 12, mírenlo ahí, fundamental, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Multitudes han creído, millones han creído. Por lo tanto, hay multitudes que han sido constituidos hijos de Dios. Y muchos pueden llegar a serlo también. ¿Y qué se necesita? Venir a una iglesia, pagar diezmos,
hacer oración, hacer sacrificio, nada de eso. ¿Qué se necesita? Creer. Creer. Como dice aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Quién levanta su mano? Seguro, sin duda, eres un hijo de Dios. No puedes tener duda. No, porque una de las cosas que hace el enemigo es sembrar duda. Si tú le fallas a Dios, el enemigo dice, tú ves. Siempre te está sacando todas las imperfecciones. Acuérdense que un título que tiene ese adversario se le llama el acusador de sus hermanos. Él acusó a Job delante de Dios. Y te acusa a ti, y me acusa a mí, y acusa a todos los creyentes, a todos. Y cuando el diablo es expulsado del cielo, una cosa que va a suceder pronto, que Apocalipsis nos habla, y no está muy lejos de que ocurra, echado a la tierra. Dice, alégrense, que ha sido echado del cielo el acusador de nuestros hermanos. El que nos acusaba día y noche. Tú duermes, tú trabajas, tú viajas y te está acusando. Y diciendo, solo la sangre de Cristo te tiene cubierto. Entonces, se necesita que ahora los hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos los hijos de Dios, debemos comportarnos como hijos de luz. Acuérdense, eso me sirvió mucho a mí cuando yo, siendo un pastor recién graduado, estaba en una iglesia pequeña y pasaba y yo era soltero, pasaba por otra iglesia cercana donde había otro pastor que eran compañeros y amigos, y a cada rato pasaba por allí, y la esposa del pastor me decía, compórtate como un hijo de luz. Compórtate como un hijo de luz. No me lo dijo un día, me lo dijo muchas veces. Y ya lo están en el cielo. Entonces todos nosotros nos tenemos que comportar como hijos de luz. Así que Jesucristo, el Verbo, es la palabra, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Ese Verbo es el Salvador y ese Verbo es el Señor. Lo he dicho muchas veces, algunos lo pueden recordar aquí y lo seguiré diciendo no aquí, donde quiera que esté. Si tienen a Jesús como Salvador, cuida de tenerlo como Señor. Porque hay creyentes que son salvos, que Jesús es el Salvador de ellos, pero no es el Señor. Son dos cosas distintas, porque ellos se gobiernan a sí mismos y hacen lo que quieran. Y van para allá y vienen para acá y toman decisión y nunca consultan a ese Cristo de lo que van a hacer. Y se actúan así, entonces ese Cristo no es el Señor. No es el Señor. Tú eres tu Señor. Que estás comprando y vendiendo, mudándote, casándote, haciendo mil cosas, pero no lo consultas. Y hay que consultarlo. Y de eso aprendí, entre otras cosas, de David, que consultaba a Jehová. Así que mis hermanos, el Señor les ayude a vivir en victoria con este verbo en sus vidas
que sea su Redentor, su Salvador, su Señor. Amén. Amén.